¿Te cuesta decir no a los demás? ¿Te consideras una persona poco asertiva? ¿Te gustaría cambiar esta actitud? En la pregunta de esta semana voy a desvelarte las 5 claves que utilizo en mis procesos de coaching para aprender a ser una persona asertiva. En el vídeo de hoy voy a incidir especialmente en los valores y las creencias a la hora de no saber decir no, porque siempre hay un conflicto de valores o algunas creencias limitantes detrás. De hecho, en mi caso personal, siempre he tenido grandes dificultades a la hora de decir no a las personas cercanas, a familiares, incluso amigos. El primer paso para cambiar ese estado, esa actitud nada asertiva es descubrir qué significa para ti la palabra no. Probablemente esto te lleve a tu infancia. A muchos de pequeños nos decían no, no hagas esto, no hagas aquello. El no lo asociábamos con la prohibición, el no era el rechazo, la exclusión. Y ahí hay muchos valores, casi contravalores. Si tú asocias el no al rechazo, a la exclusión, a la prohibición, probablemente te vaya a ser muy difícil decir no de forma consciente. El punto 2 es detectar las creencias limitantes detrás de esa actitud de poca asertividad, detrás de ese miedo o esa dificultad a la hora de decir no. En primer lugar, deberías responder con total sinceridad a la pregunta ¿por qué me cuesta decir no? Escríbelo, incluso si son varias creencias, escríbelas, porque de todas ellas saldrá la más importante. Elige la más importante. Por ejemplo, decir no es ser una persona egoísta, decir no es ser poco responsable, decir no es ser una mala persona o alguien rebelde. Cuando ya hayas detectado esa creencia, la principal creencia limitante, hay que hacer 2 cosas: descubrir los beneficios de esta creencia y descubrir las consecuencias negativas de esta creencia. ¿Qué beneficios hay en pensar, por ejemplo, que decir no es ser una persona poco responsable? El beneficio es que cuando yo digo sí a los demás, estoy siendo fiel a mi valor de responsabilidad. Estoy protegiendo un valor importante para mí. Por tanto, como ves, detrás de las creencias limitantes siempre hay algún valor que estás protegiendo, que estás tratando de seguir, no violarlo. Pero como es una creencia limitante, también te está trayendo consecuencias negativas. Por tanto, es importante que las descubras. Escribe qué consecuencias negativas te ha traído el hecho de no saber decir no. Por ejemplo, ponerte en último lugar, no sentirte importante. Quizás esto ha afectado a tu autoestima. O quizás eres una persona sin propósitos, que no sabe qué hacer con su vida y se vuelca en los demás. El punto 3 es el más importante, es el reencuadre. En el coaching utilizamos muchísimo el reencuadre porque se trata de tomar otra visión del asunto. Hasta ahora has pensado que decir no significaba ser una persona poco responsable, egoísta, tratabas de agradar a los demás, obtener valores de los demás como el valor de sentirte importante, sentirte responsable, pero siempre dependiendo de los demás. Ahora vamos a reencuadrar la situación y a pensar antes en ti que en los demás. Te voy a decir una frase que me parece de las más poderosas. Decir no a los demás significa decir sí a ti mismo. Fíjate qué cambio. Cuando tú les dices sí a los otros, en realidad te estás diciendo no y estás diciendo en realidad que eres una persona poco importante, que los demás son más importantes que tú. En cambio, si empiezas a verlo de otra forma, que tú eres la persona más importante de tu vida, la cosa cambia completamente y empiezas a ponerte en primer lugar. Y esta es una creencia muy poderosa que te va a ayudar a la hora de cambiar tu creencia con respecto a la asertividad y a la dificultad de decir no. Además, hay un punto muy importante. Cuando nos cuesta decir no es porque creemos que los demás nos van a rechazar, nos van a querer menos o nos van a tratar peor si les decimos que sí. Si alguien no nos quiere o nos rechaza cuando hemos dicho no, significa que no es amor o no es amistad verdadera. El punto 4 es cambiar las creencias limitantes por creencias empoderadoras. Es decir, cuando cambiamos algo no podemos dejar un vacío, no podemos simplemente rechazar una creencia. Es necesario sustituirla por una creencia mejor.
Así, por ejemplo, si tú decías antes o creías inconscientemente que decir no es ser egoísta, ahora puedes decir que decir no es sano. Decir no es un derecho asertivo que tienes como persona. Decir no a los demás es decirte sí a ti mismo. Decir no es escuchar tu cuerpo, ser coherente contigo mismo, con tus necesidades y con tus valores. Así que es muy importante que escribas las nuevas creencias y además que las repitas en voz alta o por escrito hasta que sientas que forman parte de ti. El punto número 5 es el más importante de todos y se trata de practicar. Porque lógicamente, aunque cambies las creencias, si no practicas, al final no sirve de nada. Como te decía antes, es importante repetir las nuevas creencias a modo de afirmaciones. Pero no solamente eso, utiliza cada ocasión que tengas para cambiar esa situación anterior. Es decir, cada vez que se te presente la oportunidad de decir no, aprovéchala. Es mejor que peques de decir no antes que de decir sí, porque de hecho estoy segura de que has dicho sí demasiadas veces, así que no pasa nada. Si tienes dudas, es mejor decir no o no lo sé o pedir tiempo antes que lanzarte a por el sí, porque de hecho el sí, y lo sé por experiencia, nos sale de forma automática. Vamos a romper ese automatismo, este patrón. Otra de las cosas que puedes hacer es visualizar. Antes de enfrentarte a una situación típica de conflicto o dificultad, trata de imaginarla en tu mente, trata de ponerte en tercera posición, de observarte desde fuera. Incluso trata de generar esa emoción de calma, de serenidad, que es tan importante para dar una respuesta desde el corazón. Y la última recomendación, y que es la más importante, es que te acuerdes de que cuando decimos no, casi siempre lo hacemos desde el amor hacia nosotros mismos. Cuando decimos sí a los demás queriendo decir no, actuamos desde el miedo. ¿De dónde quieres actuar tú? ¿Desde el miedo o desde el amor hacia ti mismo?